Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Hoy día 20 de noviembre del año 2018 tenemos mucho contenido que compartir con ustedes. Lo primero que quisiera compartir es tal vez uno de los procesos de mayor trascendencia que puede tener la República Dominicana y tiene que ver con el proceso en el cual el Consejo Nacional de la Magistratura va a escoger los 4 miembros del Tribunal Constitucional que van a ocupar la posición de los miembros salientes. Esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura fue encabezada, como ustedes pueden ver ahí, por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, por el presidente de la Cámara del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por un senador de la oposición de un partido distinto al presidente del Senado y por una diputada de un partido distinto. En este caso, el senador de un partido distinto al partido del presidente del Senado es también el presidente del Partido Revolucionario Moderno, lo cual le da a ese consejo una conformación inclusiva de fuerzas políticas, al igual que incluye a un magistrado, aparte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es el magistrado Fran Soto, que ustedes ven ahí. ¿Cuál es la importancia de que este órgano escoja a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Miren, a partir de la reforma que se hizo en el año 1994, esa facultad discrecional que tenía el Senado, que era un órgano político que por su conformación se prestaba en unas elecciones de arrastre a una mayor a una mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo, porque estamos hablando de que era un sistema de arrastre, que por ejemplo la mayoría del Senado le iba a tener quien ganara la presidencia casi siempre, por la forma de nuestro sistema de votación. Estamos hablando de que en una provincia puede haber un resultado cerrado, pero solamente se escoge un senador. A diferencia de los diputados que representan una mayor representatividad, valga la redundancia, de las fuerzas políticas que participan en el Senado, el que gana la provincia tiene un senador. En un sistema de arrastre, el presidente de la República tenía la mayoría de los senadores. Eso generó que en ese sistema el Senado y el presidente de la República de turno tuviese mucha discrecionalidad, o sea, que pudiese escoger los jueces como quisiera. A partir de la reforma del año 1994, que como ustedes saben fue producto de una crisis electoral que se produjo en este país y donde se hizo un gran pacto entre las 3 principales fuerzas políticas, se hizo una reforma constitucional y a la Suprema Corte de Justicia se le otorgó lo que se llama el control concentrado de constitucionalidad. ¿Qué es eso de control concentrado de constitucionalidad? Que la Suprema Corte de Justicia podía sesionar en pleno y decretar que una ley o una disposición o un reglamento era violatorio de la Constitución y por tanto invalidarla con efecto para todos los casos. Nosotros teníamos un sistema de inconstitucionalidad difusa, o sea, que cualquier tribunal que estuviera conociendo un caso podía declarar la inconstitucionalidad, pero solo para ese caso. O sea, usted tiene un caso en el Tribunal Constitucional, en un tribunal cualquiera, usted alegaba o alega, porque ese sistema todavía existe, es el sistema difuso, que se le está violentando su derecho constitucional y ese tribunal en particular puede declarar la inconstitucionalidad para ese caso en específico. A partir de la reforma del 94 se comenzó con ese control concentrado donde la Suprema Corte de Justicia era el guardián de la Constitución con efectos generales. ¿Qué pasa? A partir de la reforma del 2010 se crea un extrapoder, que es el Tribunal Constitucional, que es quien tiene la facultad de conocer de manera concentrada las acciones de inconstitucionalidad.
O sea que si usted como ciudadano entiende que una ley es inconstitucional, usted hace una acción directa al Tribunal Constitucional y esa acción directa la conoce el Tribunal Constitucional y determina si viola o no viola la Constitución y si invalida o no invalida esa norma. En otras palabras, el Tribunal Constitucional termina siendo el último eslabón en la defensa de la Constitución, y decimos el último porque la Constitución obliga a todos los poderes del Estado, pero quien tiene la palabra definitiva y vinculante para todos los demás es el Tribunal Constitucional. Entonces, a partir de la reforma constitucional del 2010, nosotros contamos con un Tribunal Constitucional que es el órgano encargado de garantizar la supremacía, la superioridad de eso que se llama Constitución. Y eso es importante para nosotros porque al fin y al cabo la Constitución termina siendo un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Pero la Constitución, como mecanismo de limitación al poder de los gobernantes, es también la expresión de la voluntad popular. Por eso es que la Constitución puede ser modificada en la forma que ella misma lo dice. Entonces, estamos hablando de que en República Dominicana tenemos un sistema constitucional normativamente robusto, con una conformación clara y precisa, y en donde la forma de modificar la Constitución está claramente establecida. Entonces, cuando usted tiene eso, y usted tiene un tribunal constitucional que es escogido con un órgano con representación de todas las fuerzas políticas, que hace un ejercicio de escrutinio ciudadano, que establece unos parámetros para escogerlo, usted tiene una justicia más independiente. Y menciono todo esto porque a veces uno cree que estamos peor que antes en el tema de la justicia. Usted cree que ahora hay menos independencia y la misma existencia del Consejo Nacional de la Magistratura, con la conformación que tiene, evidencia una superioridad que no teníamos antes de la reforma del 94. Y el hecho de que existe una instancia como el Tribunal Constitucional fuera de la Suprema Corte, garantizando la supremacía de la Constitución, también garantiza que tenemos una mejor y una justicia más independiente que antes. Me gustaría compartir brevemente, para que ustedes lo vean de manera directa, algunas palabras de lo que se dijo ayer cuando se anunció la selección de 47 o la preselección de 47 precandidatos a el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver si podemos encontrar ese video para que ustedes vean las palabras directas del señor Frank Soto, que es el juez que representa al Poder Judicial, conjuntamente con el presidente de la Suprema Corte. Vamos a verlo. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos de la prensa. Como ustedes saben, la semana pasada la comisión que trabajó para elegir los preseleccionados del Consejo Nacional de Magistratura para participar como jueces concluyó su trabajo el viernes, donde hicimos un gran esfuerzo en 2 días de trabajo y se preseleccionaron 45 candidatos. En el día de hoy, esa lista se le presentó al Consejo ya en pleno, con una participación del 100%, como se acaba de decir, y los resultados son los siguientes. De los 72 candidatos que evaluó el Consejo, uno de ellos declinó. Por la consecuencia, nosotros evaluamos 71 candidatos. De los 45 presentados al Consejo para ser preseleccionados, el Consejo excluyó un candidato. Se presentaron objeciones a ese candidato y fue excluido ese candidato. Y de los 27 candidatos que la comisión no preseleccionó, el Consejo decidió incluir 3 a la lista de candidatos. Por la consecuencia, al día de hoy tenemos 47 candidatos que serán escuchados en vistas públicas. Repito, 47 candidatos quedaron definitivamente seleccionados para ser presentados al país en vistas públicas, que se iniciarán estas vistas públicas el día 5 de diciembre. Pero previo a ello, nosotros esta lista el 21, que es miércoles, el próximo miércoles, será publicada en un periódico de circulación nacional, donde toda la ciudadanía podrá ver
ver los 47 candidatos preseleccionados y tendrá la oportunidad, como hemos dicho en otras ocasiones, de hacer objeciones a esta lista de candidatos ya preseleccionados, que ya son candidatos para entrevista. Solamente tendrán 3 días para hacer objeciones. El día 3 nos reunimos, el Consejo se va a reunir para conocer los reparos y las objeciones a los candidatos. 3 de diciembre, 4 de la tarde, nos reunimos a esos fines. Y el 5 iniciamos las entrevistas, 5 de diciembre. Las entrevistas serán en 3 días consecutivos, 5, 6 y 7 de diciembre, miércoles, jueves y viernes. El día 10, lunes 10, el Consejo nuevamente se reúne a las 10 de la mañana para deliberación y votación de los candidatos que fueron entrevistados en los 3 días anteriores. Y ahí se decidirán los cuatro miembros del Tribunal Constitucional faltantes y también se va a decidir en ello el primer sustituto para ocupar el sustituto del presidente del Constitucional, ya que uno de los candidatos de los jueces que no se inscribió era primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional. Esas son las informaciones que tenemos por el momento. Sí, sí, miren, cuando ustedes están mirando la naturaleza de este proceso, nos encontramos con lo que yo señalaba ahorita. Hay mayor control ciudadano y hay mayor representatividad política. ¿Por qué hay mayor control ciudadano? Porque no fue solamente que se preseleccionó y se determinó quién cumplía y quién no cumplía los requisitos que establece la Constitución para ser miembro del Tribunal Constitucional, sino que esa preselección que se hizo va a generar vistas públicas en donde todos nosotros vamos a poder ver las entrevistas que le van a realizar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde vamos a ver las competencias de esos preseleccionados. Eso va a suceder los días 5, 6 y 7 de diciembre. Luego de estas vistas públicas, el Consejo Nacional de la Magistratura va a decidir quiénes son los nuevos integrantes conforme a las consideraciones técnicas y políticas que tenga ese consejo. Y ojo, acabo de decir la palabra políticas. ¿Y por qué digo las consideraciones políticas? Porque la Constitución es un órgano político, es un instrumento político de limitación del poder, pero también de orientación filosófica del Estado. ¿Cómo es orientación filosófica y política del Estado? Bueno, por ejemplo, el llamado a vistas públicas no es más que una conquista porque el Estado se consideró que pasó de ser un Estado de derecho a un Estado democrático, social y de derecho. O sea, no basta que una cosa sea legal, sino tiene que ser legítima en el Estado social, democrático, de derecho, y la legitimidad la da la representatividad política. Entonces, a la hora de usted escoger cuáles son los miembros del Tribunal Constitucional, usted toma en el sentido de gobierno de la polis. Cuando hablamos de gobierno de la polis, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de una concepción del poder público, de cómo funciona el aparato público al servicio de la gente, y en función de esa orientación filosófica y de las competencias técnicas, es que se termina escogiendo quiénes son los jueces que van a componer el Tribunal Constitucional o que van a completar la matrícula completa del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de que más o menos el día 10 de diciembre ya todo el pueblo dominicano va a saber cuáles son los nuevos integrantes que tiene el Tribunal Constitucional, que como dije, va a ser escogido, esos jueces, por el Consejo Nacional de la Magistratura, y vuelvo y repito, es una instancia más democrática, de mayor consenso, que el sistema anterior a la reforma de 1994. Ese sistema, por ejemplo, nos tenía a Néstor Contín Aybar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, un abogado ilustre, pero con una tendencia más que política en ese sentido, una tendencia partidaria y muy vinculado al doctor Joaquín Balaguer. En este caso, es un órgano mixto que, como vimos la conformación, incluye miembros de todos los poderes públicos, incluye también
miembros de las principales fuerzas políticas. Entonces, ese tema yo quería hacer énfasis primero por la trascendencia que tiene en la materia constitucional y también porque al fin y al cabo la Constitución termina siendo esa muralla de protección a nuestros derechos. En otra tesitura, y siguiendo el tema nacional y de soberanía nacional, yo quiero llamar la atención de los riesgos que puede representar para la República Dominicana cuando se toman las palabras públicas, se toman los medios de difusión masiva para diseminar ciertos mensajes. Y me estoy refiriendo al tema del mensaje, entre comillas, nacionalista. En estos días hemos visto cómo un grupo se ponen unos uniformes negros, un grupo de 2 o 3 que se llaman nacionalistas y dicen que van a defender la soberanía nacional, se ponen unos uniformes negros y comienzan con un discurso alarmista. Y resulta que esta gente que hace esto, que hablan de que son nacionalistas, son profundamente intolerantes. Nos encontramos con que comunicadores que han jugado un papel bastante objetivo ante ciertos desmanes de esa insistencia nacionalista, entre comillas, ahora son amenazados de muerte. Y quiero traer la trascendencia de este tema, primero porque nosotros como medio de comunicación, y digo nosotros a todos los periodistas, tenemos una responsabilidad de garantizar precisamente eso que el Tribunal Constitucional termina custodiando, que son los derechos constitucionales o los derechos fundamentales de todos nosotros. Y la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión es que usted puede tanto expresar su opinión como buscar fuentes de información con libertad, pero respetando 2 limitaciones. La primera, la honra y la dignidad de los demás. Aquí hay un exceso de libertad de expresión, producto de un gobierno bastante democrático y tolerante y de un Estado que ha evolucionado de la intolerancia y represión y muerte a los periodistas en regímenes pasados a un Estado que es tolerante, inclusive permisivo, con la violación a la honra. Y si bien existen los tribunales que han funcionado y han castigado a difamadores, bien es cierto que en nuestra cultura hay mucha tolerancia, sobre todo cuando la persona que coge el micrófono y no entiende la responsabilidad social que tiene con el micrófono, comienza a despotricar a diestra y siniestra. La segunda limitación que tiene la libertad de expresión tiene que ver con el llamamiento al odio y a la intolerancia. La Constitución prohíbe, y así lo prohíben tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que usted comience a llamar al odio y a instigar al odio hacia una etnia en específico, hacia un grupo minoritario en específico, y aquí hay personas que como dice Guillermo a veces, comen, primero se desayunan y después comen y meriendan haitianos, no extranjeros en sentido general, sino haitianos. Y cuando se toma un discurso no nacionalista, vuelvo y repito, sino anti-haitiano, y se le pone a eso nacionalismo entre comillas, surgen grupúsculos como estos. Y todo esto, este grupúsculo surge en un contexto en donde una situación que se dio en la carretera internacional, un hecho aislado, fue magnificado y sobredimensionado por muchos periodistas, y ese hecho sobredimensionado es un hecho que merece atención, pero fue un hecho sobredimensionado en un ambiente tan delicado, te genera que venga un grupo supuestamente nacionalista y comience a propagar mensajes de odio y que se atribuya a ellos garantizar la soberanía nacional. Y la soberanía nacional aquí la guarda el ejército de la República Dominicana. Aquí los roles están muy claros. Y no solamente están muy claros. A partir específicamente del 2012, pero desde antes, el ejército de la República Dominicana ha jugado un rol en la frontera. Una frontera donde no tenemos un interlocutor del otro lado.
O sea, en la franja fronteriza, las únicas autoridades que usted encuentra son las autoridades dominicanas. Del lado haitiano no hay autoridades con quien ellos establecer una relación de cordialidad institucional. El ejército dominicano que está en la frontera tiene que ingeniársela para establecer contacto con líderes municipales de aquel lado de la frontera, porque no hay autoridades, no hay un ejército en Haití y la Policía Nacional en Haití realmente no da abasto y no está en la frontera. En esa situación, nosotros hemos tenido una política responsable de reforzamiento de la frontera. Eso se llama patria, eso se llama guardar el perímetro. ¿Cómo se ha fortalecido la frontera? Primero, se aumentaron a 7,000 militares en la frontera. Hay 7,000 militares en la frontera. Pero no solamente se llevaron 7,000 militares a la frontera, también se crearon puestos de chequeos, pero puestos de chequeo con tecnología de punta. Nosotros estamos hablando de que en la frontera hay drones capaces de volar 1 hora y 1 hora y media, y que esos drones tienen visión infrarroja. Estamos hablando de que hay equipos que permiten trasladar rápidamente a los militares que están en la frontera y comunicarse, pero obviamente es una frontera bastante grande y es una frontera en muchos lugares bastante inhóspita. Una periodista acompañó al ministro de Defensa este fin de semana y lo dijo claramente, una periodista bastante, si se quiere, objetiva o no condescendiente, si se puede decir así, con una gestión de gobierno. Y cuando ella va a eso, termina diciendo, es muy fácil hablar de problemas fronterizos sin saber lo que es la frontera. La frontera es esto, no es lo que uno se imagina. Es muy fácil hablarlo de una oficina fría sin usted ver las condiciones inhóspitas que hay aquí y las condiciones en las que están los militares, no porque no haya una estructura y no se haya adecuado, sino porque es una frontera desolada. Ahí hay poca sociabilidad. El guardia que va a la frontera, que está trabajando, cuidando ese perímetro, no está jugando. Y una persona aquí que nunca ha pasado por la frontera, que no sabe lo que es la frontera, usted le escucha hablando pluma de burro, como se dice coloquialmente. O sea, ¿cómo usted puede hablar de la frontera si usted no conoce los pueblos fronterizos? Entonces, la primera manera en la que se hace verdaderamente nacionalismo es asegurando ese perímetro. Y yo reto a cualquiera que me diga en qué época hubo más inversión en seguridad en la frontera que ahora. Yo no estoy diciendo que sea perfecta, porque estamos hablando de que hay del otro lado un estado fallido, que no tiene, como dije, siquiera un alcalde pedáneo ni una autoridad firme que pueda servir de interlocutor con los militares dominicanos en muchas zonas, ni siquiera eso hay. Y tenemos un estado sumamente pobre. El hermano estado de Haití es un estado pobre, es un estado fallido y un pueblo pobre. Entonces tenemos esas condiciones. Con esas condiciones yo reto a cualquiera que me diga en qué época nosotros tuvimos mayor seguridad en ese perímetro de la frontera. Pero no solamente por ese lado. Una política que ha sido clara en las visitas sorpresa, cuando usted se pone a verla, es que se ha visitado las zonas más marginadas, y en esas zonas que tradicionalmente han sido marginadas de las políticas públicas que buscan incentivar y desarrollar las comunidades, como por ejemplo las visitas sorpresas, usted se encuentra un énfasis en algunas provincias fronterizas. O sea, toda la frontera ha tenido una gran inversión social y se ha tratado de ir fortaleciendo a los productores de esa zona de capacidades productivas para que ellos puedan valerse por sí mismos y puedan tener medios para ganarse la vida. Entonces, con una inversión social tan importante en la frontera, con una inversión que se ha hecho en las visitas sorpresas, pero también que se ha hecho en ese ejército que es quien cuida la soberanía nacional y quien cuida nuestra frontera, con esos puestos de control que, como dije, hasta esta gestión de gobierno no existía un solo puesto con esa tecnología de punta. Teníamos puestos de control, pero ninguno con esa inversión y ese control como se ha hecho en la frontera. Y eso es un logro que hay que reconocer. Entonces, cuando usted tiene personas que cogen ese derecho que yo mencionaba de la libertad de expresión y en vez de hacer un ejercicio responsable de una labor periodística, cogen como tema, como único tema,
el tema haitiano y lo abordan de una manera de odio, de una manera superficial, usted se encuentra con que vienen grupúsculos como este y tienen el tupé de decirse que ellos representan la soberanía nacional. Entonces eso es simplemente algo inaceptable. Y vuelvo y repito, tiene que ver con cómo nosotros como periodistas y comunicadores en República Dominicana abordamos estos temas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Lo que pasa es que la gente que está en los medios de comunicación, unos van a los Martínez y otros van a martinear, dice el refrán. Un refrán muy dominicano. Si unos van a los Martínez, otros van a martinear. Unos van a pelar el pavo y otros a verlo pelar. Unos, sí señor, van a unas cosas y otros van a otras. Hay que saberlo. Todo el monte no es orégano, también. Ese es otro refrán que dice el pueblo dominicano. Todo el monte no es orégano. No, en el monte hay de todo. Y en el monte de la comunicación, todo no es orégano. En el monte este de la comunicación hay de todo. Como decían los viejos nuestros, como en botica. Botica le llamaban antes a las farmacias, lo que serían hoy las farmacias del pueblo. Todas las farmacias le llamaban botica. Entonces la gente tenía la idea de que en las boticas, es decir, en las farmacias, había de todo, o se conseguía de todo para todo, porque los farmacéuticos eran químicos, eran verdaderos químicos. Para ser farmacéutico había que ser químico. Entonces los farmacéuticos preparaban los medicamentos, si no los tenían, ellos preparaban medicamentos. Entonces la gente se creó la idea, muy acertada por cierto, de que en la botica había de todo o se conseguía de todo. Y así son los medios de comunicación. En ellos hay de todo, como en botica. Hay de todo, para que usted lo sepa. Y como les dije al principio, todo el monte no es orégano, ahí hay de todo, como en el monte. Con el respeto debido del monte, porque podíamos decir que el monte, todo es vida. Todo es vida, pero la gente hace distinción entre el árbol que tiene espina y el que no tiene espina, el que me puedo comer y el que no me puedo comer. Eso es lo que quiere decir, que todo el monte no es orégano. Hay de todo. En el de la comunicación, en este monte, también hay de todo. Sí, señor. Gente como la pringamosa, que usted no se le puede pegar porque de una vez le va a dar urticaria. ¿Qué es la pringamosa? Sí, es una planta muy dominicana, por cierto. Un merengue de la pringamosa que lo hizo Luis Díaz. Un magnífico merengue que tiene su historia y que no la voy a contar ahora. Pero es bellísimo el merengue hecho por Luis Díaz con la idea de que ese merengue debía ser como compadre Pedro Juan. Es decir, un merengue clásico que tiene introducción, desarrollo y evolución. Introducción, desarrollo y evolución. Llegó Juan González, tenemos que apurarnos porque Juan tiene temas para nosotros. A Juan que se venga y que se integre aquí con nosotros ahora mismo. Los pedagogos descubrieron hace mucho tiempo, porque eso lo dijo Eugenio María de Hostos, lo defendían los positivistas, el papel de la emoción, el papel de los sentimientos en la educación. Y hay educadores, no, comunicadores. Ya quisiera uno que fueran educadores. Hay comunicadores que están dedicados a exacerbar mediante las emociones, mediante la manipulación de los sentimientos, y el sentimiento de nacionalismo ese es un sentimiento fuerte. Vean ustedes cómo está Europa toda plagada, llagada, enferma de nacionalismo, porque hay que estar podrido, hay que estar podrido de nacionalismo. El nacionalismo pudre. Cuando es una fuerza que se usa para el odio, nos pudre de odio. Es el caso de Hitler en Alemania, que se dedicó a exacerbar el nacionalismo alemán
en medio de una crisis económica, una crisis profunda, una Alemania abatida porque había salido abatida de la Primera Guerra Mundial, con un tratado de Versalles que se le impuso, etcétera, etcétera, en una crisis económica terrible además porque estaba prácticamente destruida. Estaba destruida Europa prácticamente, desde luego, pero en esa crisis surge un individuo que usa los medios de comunicación de manera irresponsable, que tiene el apoyo de una clase entonces nacionalista, una burguesía irresponsable también, y comienza a manejar al pueblo alemán con propaganda, una propaganda vil, una propaganda asquerosa, sucia, pero una propaganda que apelaba a las emociones, que apelaba a los sentimientos de la gente y sobre todo a enraizar ese sentimiento de que la raza aria, la raza blanca alemana, era la que estaba llamada a dirigir no solo a Alemania, no, a Europa entera, al universo. Eso se llegaron a creer los propagandistas alemanes, que tuvieron unos propagandistas muy buenos, por ejemplo, a Goebbels y todo ese equipo que estaba detrás del Führer, como lo llamaban, el jefe, ¿me entiendes? El jefe, que era lo que quiere decir Führer en alemán, el jefe. Entonces, toda esa propaganda dirigida a sembrar ese sentimiento alemán de superioridad de la raza blanca, de superioridad de los arios, de superioridad, y ahí vino el problema entonces con los judíos, porque se identificó a los judíos, pero no solo a los judíos, sino también a los políticos opositores al Führer. Y a los negros. A los negros, porque hablamos de los judíos, pero no fueron los judíos, no. Ahí fueron los judíos, fueron los negros, ahí fueron todos los extranjeros, y de ñapa, desde luego, a todos, sobre todo a todos los políticos de la oposición y a todos los partidos de la oposición. Se los llevó en claro el Führer. Se los llevó en claro. Al que no fusiló, que lo desapareció, lo metió en un campo de concentración, millones de judíos, todos los comunistas desaparecidos, porque el comunismo era malo. Era tan malo como los judíos también, y tan malo como todo lo que ellos consideraban que era malo, es decir, todo lo que no era ario, todo lo que no era blanco puro, alemán puro, pero esa era una educación con la propaganda, que no es educación, más bien, ¿me entiende? Es una pudrición, a usted lo pudren eso, lo pudren, el nacionalismo entendido así, pudre a la gente, y eso es lo que están buscando aquí los nacionalistas que hay aquí, podrir de odio al pueblo dominicano. Eso es lo que buscan, podrirlo de odio, sembrarle el odio al extranjero, el odio al extraño, porque también estaban odiando hasta los venezolanos que estaban viniendo para acá. Disminuyeron un poco la cosa contra los venezolanos y se quieren concentrar en los haitianos, porque además los venezolanos son blancos, son como nosotros, el haitiano es el problema. Vamos a enfrentar, a dirigirnos a esto. Y óigame, hay gente de esa que como dice nuestro amigo, se come, si usted lo deja, se comen, desayunan, comen y cenan. Sí, pero usted sabe que negro haitiano. ¿Sabe qué es lo que tenemos nosotros que acompañar a desayunarnos? Nairobi viene es con el café Santo Domingo. Verdad, usted tiene razón, hombre. Eso que nos apoya eso toda es la lo mañana. Que debe nosotros, gracias. ¿Verdad, Juan? Juan González está aquí con nosotros, ya de la Dirección de Información, Programación Estratégica de la Información y Análisis, la DIAP. Nairobi, gracias, caramba, tú sí vales, tú no te imaginas lo que tú vales, porque este café pone a uno realmente en tono. ¿Verdad, Así Juan? Es. Bienvenido, Juan. El mejor café del mundo. Quiero insistir en esa manipulación de los sentimientos. Juan Bosch tiene una carta que es famosísima, que él le dirigió a don Emilio Rodríguez de Morici en el 47, a don Héctor Inchaustegui Cabral y
a Ramón Marrero Aristi. Tres glorias hoy de la literatura dominicana. Don Emilio Rodríguez de Morici, que dejó una obra histórica paradigmática, insustituible. Decía Juan Bosch que para hacer historia en la República Dominicana hay que leer a de Morici. Sin de Morici no pudiéramos posiblemente hacer historia en la República Dominicana, decía Bosch en algún momento, para expresar su admiración por don Emilio Rodríguez de Morici. Pero también Marrero Aristi, asesinado por el régimen trujillista, a pesar de que él fue trujillista. Mire usted qué cosa, porque Marrero fue un funcionario, alto funcionario del gobierno de Trujillo, pero Trujillo no perdonaba ni siquiera a sus funcionarios. Ya hablaríamos de eso en otro momento. Marrero, que nos dejó una obra magnífica, toda esa obra, una novela formidable que se llama Over, que es un clásico de la literatura dominicana, y don Inchaustegui Cabral, Héctor Inchaustegui, que gran amigo de don Juan Bosch también, y gran escritor, gran poeta, de los cuales uno podría hablar después muchísimas cosas, pero a ellos tres él les dedicó una carta que debe leerla a todo el mundo, deben leerla todos los dominicanos y todas las dominicanas, donde don Juan les explica a don Emilio, a Inchaustegui Cabral y a Marrero, les explica su visión de lo que es el fenómeno, la cuestión haitiana como la hemos, o haitiano-dominicana como la hemos concebido, las relaciones, lo que deben ser esas relaciones. Y don Juan da una clase ahí de lo que significa este fenómeno para la República Dominicana y de lo que él entiende que es aquello. Pero lo que quiero comentar hoy es uno de los últimos párrafos de esa carta, donde hay una frase exquisita, donde don Juan les explica y les dice a Marrero, a de Morici y a Inchaustegui Cabral, les dice: no es odiar a la patria extraña, no es amarla de uno. O al revés, amar nuestra patria no es odiar a la extraña. Y es verdad. No es verdad que usted, señor y señores de los medios de comunicación y de ciertos partiditos políticos, no es verdad que usted ama más la patria dominicana por ser el supernacionalista que usted es. Eso es falso. Eso es falso. El que dice que ama su patria y odia a la extranjera, no es realmente ningún amador de su patria. Lo que es un gran manipulador. Eso es lo que es. Un gran manipulador, un insuflador de odio, eso es lo que es. Un cultivador de odio, no es ningún patriota, eso no es verdad. Hitler no era ningún patriota, ni lo es ninguno de esos señores que están defendiendo los nacionalismos que están defendiendo, sea Estados Unidos o sea en Europa, que están plagados hoy de ese pensamiento hitleriano. Es pseudonacionalista, porque el nacionalismo fue un sentimiento y fue un sentimiento productivo en su momento, que generó movimientos tan importantes como el romanticismo en la literatura, en la música, que dejó unos músicos formidables que lamentablemente algunos de ellos hasta fueron manipulados por esa propaganda enfermiza, malsana, de los Mussolini y de los Hitler y de los Franco en España, que todavía hoy Franco es un individuo y es una llaga sembrada en la piel y en el corazón de ese pueblo, que le está todavía creando problemas, esa llaga, ese nacido que le dejó esa dictadura en el corazón a ese pueblo, lamentablemente, donde, bueno, habría que decir muchas cosas de eso, pero la verdad es
que si usted ama a su patria, no tiene por qué odiar a la extranjera, porque a la larga todos somos hijos de una sola patria, la patria de la humanidad. Esa es la verdadera patria, la patria mundial, la patria del ser humano, como decía José Martí. Todos somos hijos del mundo y todos somos hijos de la humanidad. Esa es la realidad y somos seres cada día más planetarios y este mundo es cada día más un pedazo de tierra. Gracias a la internet hoy somos, gracias también al desarrollo de la tecnología y de la ciencia, somos una patria global y hoy tenemos que cuidar tanto el pedazo de tierra que tenemos como el planeta, porque es el planeta el que está en juego, es el planeta el que está en peligro, es el planeta el que hemos conducido a la debacle, al tollo en que lo tenemos. Sí, señor, esa es la realidad. Y desde luego estos medios de comunicación nuestros están al servicio, saben lo importante que son los sentimientos en los seres humanos y manipulan esos sentimientos. Profesor, se dirigen a la ¿usted manipulación de sabe esos qué es más sentimientos. peligroso en esa misma línea? Que yo escuché jóvenes racionales decirme que ese es el tema más rentable desde el punto de vista de marketing y que es correcto que se explote el nacionalismo porque se hicieron estudios y los estudios dicen que eso genera más audiencia. Es una barbaridad. Y que lo defiendan racionalmente, Sí, eso es que una debe barbaridad. de explotarse así porque genera más renta, Para que usted vea que Hitler todavía está vivo y coleando. lamentablemente. Pero hablemos de nuestras relaciones con el mundo y de nuestras relaciones particularmente con la República Popular China, que fue el tema que nosotros comenzamos en la semana pasada, ¿verdad, Juan? Pero vamos a darle a propósito de la frontera, Ajá. vamos a hablar un poquito Muy bien, sí, usted tiene y datos a propósito sobre eso, del, claro que sí. del Nuestra tema- frontera, como tú decías, Sergio, y como lo hemos dicho, porque tú también has participado en este tema, Juan, nuestra frontera está hoy mejor cuidada que nunca. Así y es. nuestro país está mejor cuidado y en mejores manos que nunca, este país, hay que decirlo. Sí. Pero diga No, usted, Juan. Bien, ya como para usted eso lo ha estamos. expresado, la frontera nuestra están resguardadas por nuestras Fuerzas Armadas. Desde el 2012, cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, ha desarrollado una política efectiva en cuanto a lo que es la protección de la línea fronteriza, que no solamente se centra en la parte de la seguridad en el ámbito militar, sino que también tiene que ver con el desarrollo de la zona fronteriza. Si no hay desarrollo y no hay mejoría de calidad de vida, tampoco podemos hablar de protección de la frontera. Entonces, en ese sentido, hay que destacar los esfuerzos llevados a cabo por el presidente para rescatar los terrenos de Bahía de las Águilas en Pedernales, con el objetivo de desarrollar en esta zona un gran polo turístico que impacte a esa población y que genere más de 50.000 empleos en esa zona. Juan, qué bueno que tú mencionas eso, porque tú lo dijiste muy bonito, pero hay que decirle a la gente que esos terrenos que, como tú bien señalas y acertadamente señalas, fueron recuperados por el Estado Dominicano, fueron robados, fueron en un proceso fraudulento, se le sacó títulos a nombre de una mafia en particular y se despojó al Estado Dominicano de esa riqueza, Así es. hasta que, como tú dijiste, hubo la voluntad política de enfrentar ese fraude y de devolverle esa riqueza al Estado Dominicano, de quien nunca debió salir. En un proceso que duró alrededor de 2 décadas Claro. en los tribunales. Doña o sea, Piqui Lora sí. fue la primera en enfrentar eso. Un robo que había nacido en el Instituto Agrario Dominicano, con un asentamiento que nunca existió, porque ahí nunca existió un asentamiento campesino, y que permitió que esas tierras cayeran en manos de particulares, que, repito, no eran parceleros. Así es. Bien, y entonces ese gran logro en cuanto a Pedernales tiene una gran importancia en cuanto al desarrollo de la provincia.
Asimismo, también hay que destacar la inversión que se han realizado en las demás provincias, en las otras 4 provincias fronterizas, como el caso de Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi. Boca de Cachón. Claro, Boca de Cachón. La comunidad de Boca de Cachón, que es uno de los proyectos habitacionales de más impacto social que ha desarrollado la gestión del presidente Danilo Medina. Es decir, que se ha hecho una gran inversión en el ámbito educativo también, en el ámbito de salud, en toda esa zona, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y permitir un desarrollo pleno de la población en esa zona. Es decir, que desde el gobierno se está trabajando en una visión holística, multisectorial, para garantizar la seguridad en la frontera. Porque seguridad no solamente Fuerzas Armadas, también hay que verlo en el aspecto de las áreas como salud, educación, etcétera, etcétera. Mira, tú mencionas ese tema y yo recuerdo en Vicente Noble, había todo un sector que las mujeres estaban en España y habían hecho casas. Yo tengo familia en la provincia de Independencia y tengo un primo que vivía en Barcelona y vino de Barcelona y vive en Duvergé porque encuentra mejores condiciones de vida en Duvergé del punto de vista relativo que en Barcelona. Primero, en España hubo una crisis económica grandísima, producto de las crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. En España hay un alto desempleo. En una provincia como Independencia, usted se encuentra con que usted tiene sus hijos en la jornada escolar extendida, con que usted tiene acceso a una tierrita, con que usted tiene acceso a microcrédito, o sea, que con esa mínima inversión social que ningún gobierno había hecho y que se ha ido aumentando paulatinamente, usted se encuentra con que esa región se están creando condiciones para que la gente vuelva y retorne. Entonces, me gustó mucho, yo le mencioné el tema de Boca de Cachón, porque ahí se hizo un nuevo pueblo. Claro. No solamente de que es un modelo que se ha practicado en esta zona, sino que en la zona fronteriza entera no se había hecho nada similar siquiera a Boca de Cachón. Así es, uno de los grandes proyectos de vivienda del gobierno del presidente Danilo Medina. Y naturalmente que esos son de las acciones que están impactando en la zona. Y que por eso decimos que la frontera, las Fuerzas Armadas tienen totalmente el control de la zona. Por lo tanto, no es necesario que nadie de manera extraoficial quiera venir a resguardar la frontera cuando las Fuerzas Armadas tienen el control. Y las Fuerzas Armadas mantienen alrededor de 6.500 soldados en esa zona, en toda la zona fronteriza, desde Pedernales hasta Montecristi. Y tienen alrededor de 40 puntos de chequeo desde la frontera hasta la capital. Hay 2 puntos de chequeo que hay que destacar, que es el de Jicomé, en la provincia de Valverde, y el de Los Pilones, en el tramo carretero de Peravia y Azua. Esos 2 puntos de chequeo permiten tener un control de todo el tráfico desde la zona fronteriza hacia la capital, tanto por la parte noreste como por la parte del sur. Sí, tanto como cuando se va para Santiago, como cuando se viene para la capital, tanto de la parte norte de Haití, Cabo Haitiano, como de Puerto Príncipe, si viene por el sur. Correcto. La parte noroeste como la parte sur. Están cubiertas por esos puntos ya más cercanos a la capital. El de Jicomé fue el último en inaugurarse, El último ¿verdad? que se inauguró. Sí, mire, si pueden ir buscando, señor director, las fotos de ese, porque a mí me impresionó mucho la alta tecnología de punta que hay en ese centro. Yo quiero advertir lo siguiente, sí. Juan y Sergio. Recordar que cada vez que la República Dominicana ha estado en un momento crucial de su desarrollo, cada vez que la República Dominicana ha tratado de emprender su vuelo definitivo hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia la superación definitiva de la pobreza
de la miseria que por 300 años, quizás más de 300 años, ha caracterizado a la República Dominicana. Sí, porque esto comenzó hace mucho tiempo. Algunos datan esto hasta a partir de las despoblaciones de Osorio. 1605, 1606. Y siempre recuerdo una obra magnífica de don Pedro Mir, La bella historia de la pobreza en la República Dominicana. Creo que así es que se llama, cosa contradictoria, La bella historia. Pero es por la épica, ¿no?, que representa todo aquello. Un libro bellísimo, además escrito por un poeta, imagínense usted, de la naturaleza y de la altura de Pedro Mir. Ya usted sabe de qué le estoy hablando. Pero eso viene de lejos. Cada vez que hemos tratado de remontar, de colocarnos por encima de todas nuestras miserias, de superar definitivamente la pobreza, de empezar el camino definitivo hacia el desarrollo, hemos tenido gente dedicada a este tipo de cosas. Estos farsantes, estos charlatanes que salen, de que, ¿cómo es que se llama esto? Los defensores de la patria. Y desde luego este periódico es una gran tribuna de esos defensores de la patria. Es una gran tribuna este periódico, este listincito, que da brega, sí. Estos defensores de la patria, esta balsa sinvergüenza, sabe Dios armado por quién, financiado por quiénes, ¿me entiendes? No tienen por qué salir, nadie tiene que salir a defender la patria. Solo las Fuerzas Armadas. La patria tiene una Fuerza Armada muy bien preparada, como ustedes lo han dicho. Así es. Muy bien equipada, muy bien establecida y muy clara en lo que tiene que hacer. Nadie tiene que salir a inventar. Pero cada vez que hemos querido, hay gente que sale con esta vagabundería. A Juan Bosch se lo hizo León Cantave. El gobierno de Juan Bosch en el 63 tuvo que lidiar con una crisis parecida. Fue más profunda, fue más seria que la que nosotros se nos quiere ahora echar encima. Aquella fue más grave, porque era un campamento guerrillero que estaba establecido por ahí, por los alrededores de Dajabón, mal no recuerdo. Sí, en la zona fronteriza. Sí, en la zona fronteriza. Y ni siquiera el presidente sabía que ahí se había establecido un campamento guerrillero. Vaya usted a ver la historia de cómo establecieron, no se estableció, no, que se estableció. No. ¿Cómo lo establecieron ahí? Para crear fricción entre el gobierno de Juan Bosch y el gobierno de Duvalier. ¿Cómo le metieron, trataron de meterle esa cuña, clavarle ese puñal ahí al gobierno? Recién instalado, recién electo, recién todo, porque fue un gobierno que nada más duró 7 meses, pero como había sectores aquí y fuera de aquí que no querían ese gobierno, porque ese gobierno se oponía a que los que querían repartirse la riqueza de Trujillo aquí, se la repartieran, había que sacar ese gobierno de aquí. Porque el gobierno de Juan Bosch, una de las primeras cosas que quedaron bien claritas y una de las cosas por las que fue derrocado, es porque Juan Bosch se opuso a que la riqueza que se había explotado, que se había sacado al pueblo dominicano en 30 años de explotación trujillista, él se opuso a que esa riqueza se la distribuyeran los privilegiados de aquí, se la distribuyeran, se la cogieran, se la robaran, la depredaran los sectores privilegiados de este país y de fuera de aquí que tenían interés en eso también, tenían interés en eso. Juan Bosch decía, esa riqueza fue amasada con el sudor y la sangre del pueblo dominicano y al pueblo dominicano hay que devolvérsela en obras, en etcétera, en progreso. No, pero los sectores que querían repartirse esa riqueza, ya sabemos el resultado que dio. El resultado fue un golpe de Estado a los 7 meses. Pero ese expediente haitiano fue utilizado en contra de Juan Bosch también. Fue utilizado ese expediente anti-haitiano para derrocar a don Juan también. Y esos que están hoy atizando, exacerbando los ánimos, exacerbando, utilizando
echándole candela al fuego y utilizando de manera, vaya usted a ver el sentimiento, ese sentimiento patriótico que es saludable cuando se usa de manera saludable, cuando es amor verdadero a la patria, como decía Juan Bosch, no odio a la patria extranjera. Ese es un sentimiento destructor cuando se usa de manera negativa también. Pero ellos pueden, si quieren defender la soberanía, que se metan aquí, que ella aprende contigo como voluntario. El que quiera defender la patria, ahí está la mejor tribuna, el mejor frente de batalla para defender la dominicanidad. Es que ella aprende contigo. No, estos son señores que andan buscando enfrentamientos, crisis internacional. Eso es lo que quieren, crisis internacional. Desde luego, nosotros tenemos un gobierno muy inteligente, muy claro, en cuanto a cómo manejar estas cosas. Claro, no, evidentemente que, y el gobierno lo está haciendo, o sea, lo está haciendo como lo debe hacer, mejorando la calidad de vida de la gente, que es lo que importa. O sea, ese es nuestro y sobre norte. todo, guerra contra el analfabetismo, guerra contra el hambre, guerra contra la falta de vivienda. Contra el desempleo. Contra el desempleo. Claro, eso es un programa nuestro. Y sobre todo, teniendo claro los mecanismos legales y también, porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un vínculo desde el punto de vista comercial muy importante con Haití. Haití es nuestro segundo socio comercial en cuanto a las exportaciones. O sea, nosotros tenemos como segundo destino de nuestras exportaciones Haití. Pero tiene una particularidad, es que Haití es el país con el cual nosotros tenemos el mayor superávit comercial. Claro. O sea, a diferencia que Estados Unidos es el que recibe el 40% de nuestras exportaciones, Haití, que nosotros exportamos alrededor de 800 millones de dólares al año, esas exportaciones tienen una balanza comercial muy superavitaria para la República Dominicana, lo que nos favorece enormemente. Es decir, que nosotros le vendemos más a ellos de lo que ellos nos venden a nosotros. Haití, de ese intercambio comercial que ronda los 1.000 millones, 1.100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares aproximadamente, solamente exporta entre un 20 y un 25% a nuestro territorio, y nosotros estamos exportando entre un 75 a un 80% al territorio haitiano. Es decir, que es totalmente superavitaria para la República Dominicana. Por lo tanto, eso es positivo para nuestra economía porque es un destino para los productos que elaboramos aquí. Por lo tanto, de lo que se trata es de mantener unas relaciones armoniosas entre la República Dominicana y Haití que permitan seguir desarrollando estos vínculos comerciales y la cooperación en otros ámbitos, porque de eso se trata. O sea, República Dominicana y Haití pueden cooperar incluso en áreas que favorezcan a ambas naciones, desde temas que tienen que ver con el medio ambiente, al turismo y lo económico y el tema comercial. Es decir, que lejos de exacerbar los ánimos y de generar dificultad y conflicto entre ambas naciones, lo que se debe es tener prudencia y evitar este tipo de cosas, de situaciones, porque al final lo que más conviene es la armonía entre ambos pueblos y que los lazos se puedan seguir fortaleciendo en los campos que ya hemos mencionado. Claro, eso le conviene al desarrollo de todos nosotros, pero esta gente no apuestan, como dice usted, al desarrollo, ellos apuestan a su propia agenda. Y fíjese cómo ellos hablan de defender la patria y tenemos todos esos programas voluntarios y ninguno de ellos se mete a esos programas de comenzar a defender la patria enseñando a leer a la gente. Eso es defender la patria. Claro. Ahí está Quisqueya Aprende Contigo, que todavía le queda mucho tramo, hemos logrado mucho, pero le queda para la erradicación completa del analfabetismo, y usted ve que ni siquiera se integran. Cuando usted fortalece que República Dominicana no tenga analfabetos, sea un país libre de analfabetismo, usted está haciendo patria. Correcto. Porque usted está elevando los estándares. Juan, una pregunta, yo mencionaba el puesto de Mao, de Jicomé.
Yo vi que se hizo una gran inversión y que se dotó de equipos, se estaban pasando las imágenes. ¿Están en proyecto otros centros similares a ese de No, esos Jicomé? son los dos grandes centros. Está, como decía, de Los Pilones, en la parte sur. Mírenlo ahí, ese es el de Jicomé. Sí, es el de Jicomé. Impresionante. Nunca habíamos tenido... Esto es un centro dotado de tecnología, pero además de eso, está conformado por distintas entidades de seguridad del Estado. O sea, hay varias agencias. Exacto, hay varias agencias, lo que permite tener un control mayor, porque no solamente tráfico de personas, también tráfico de estupefacientes, de armas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con estos centros se permite un mayor control y vigilancia de todo lo que es fitosanitario, sanitario. No, porque ya estos centros están más cercanos, o sea, están más, sí, esto es más para la vigilancia. No están en la frontera, o sea, propiamente, ya la parte fitosanitaria está corresponde a la parte aduanal. Sí, en la parte aduanal, que es donde se lleva el control. O sea, este es un nuevo sistema de filtros. De filtro, exactamente. De filtro que permite mayor nivel de control y seguridad en el movimiento, en el tráfico, desde Haití hacia la República Dominicana y viceversa también. Porque lo que se busca es tener control. O sea, evitar, como decía, no solamente tráfico de armas, de personas, sino que también de tráfico droga, de armas. De armas y de otros bienes. Por ejemplo, el ajo, cigarrillos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que también hay un gran trasiego en la zona. Por aquí operó mucho también una mafia que robaba vehículos de aquí y los llevaba para Haití. También. O sea, todo eso, de lo que se trata es de tener mayor control utilizando estos medios tecnológicos y nuestras Fuerzas Armadas. Por eso decía al inicio que tenemos la zona fronteriza está cubierta por alrededor de 6.500 soldados que están apoyados por vehículos todoterreno, helicópteros, drones y cámaras de videovigilancia. Es decir, están dotados de equipos para un control efectivo de la frontera. Por eso decimos que las Fuerzas Armadas tienen la frontera resguardada en la República Dominicana. Y bien resguardada. Y bien resguardada. Hace mucho, además, ya. Porque además en el país se ha hecho un trabajo formidable, como nunca se había hecho en la República Dominicana, para el control de todos los, la inmigración, de todos los extranjeros en la República Dominicana. Ese Plan Nacional de Regularización logró el control, lo que nunca se había hecho. Eso es parte de lo que nunca se había hecho. Ese Plan Nacional de Regularización logró control en la República Dominicana de todos los extranjeros que están aquí. Todos los extranjeros que están aquí hoy están debidamente documentados, están debidamente regularizados, y el que no lo está, sabe que fue felicitado por se va. La Organización de Estados Americanos. Exacto. Felicitó la República Dominicana. La comunidad internacional ha felicitado a la República Dominicana por la ejecución de este Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Se nos fue el tiempo, se nos fueron los temas, tenemos todavía cosas que desarrollar, pero hay más días que longaniza. No se preocupe que seguimos aquí en el canal 4RD con muchos temas. Toda esta gente que vive hablando disparates sobre la carretera internacional, hay que decirle que deben buscar los miles de millones de pesos que se necesitan para hacer esa vía, porque la verdad que eso es una vía que le costaría a cualquier país que la quiera asumir solo miles de millones de pesos. Y es binacional. Es binacional además. Sí, es binacional. O sea que tiene una regulación especial, porque usted ve gente hablando pluma de burro. Nosotros tendríamos que dejar de construir todas las carreteras que nos faltan, todos los caminos vecinales que nos faltan, todas las carreteras principales y secundarias, y dejar hasta de asfaltar muchísimos pueblos que nos faltan por asfaltar todavía, para dedicarnos a construirle una carretera a unos señorones de aquí que son los defensores de esta patria. ¿Usted me entiende? Y que son los defensores ellos de esta patria, unos señorones que hasta tienen medios de comunicación de este país. ¿Me entiende? Así es, esos señorones dedicados a todo lo que ya sabemos que están dedicados. Pero bien, quédese ahí porque tenemos mucho contenido aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.